Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a un nuevo episodio de Andalusian Spanish to Go, el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y escuchando un acento de Andalucía. El tema de hoy me hace mucha ilusión porque además de que creo que es un tema que está totalmente de actualidad a causa de la pandemia en la que vivimos desde hace ya 2 añitos, es un tema que me interesa personalmente un montón. Y por eso he conseguido traer a una invitada que de verdad que me hace muchísima ilusión y que además conozco desde pequeño, aunque no seamos amigos como tal, y que es toda una profesional en ese tema, en el tema de la salud mental, que es el tema que vamos a tratar en el episodio de hoy. Así que yo, sin más dilación, prefiero dar tiempo a la entrevista como tal, así que voy a dar la bienvenida a Desiree. Hola Desiree, ¿qué tal? Hola Antonio, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué Pues muy tal? bien, muy bien. Aquí tempranito, estamos grabando este podcast bien tempranito, pero muy bien, muy contento. Yo también muy feliz de estar aquí acompañándote y haciendo este podcast así en andaluz, que desde luego no, es un acento que no puedo cambiar. Exacto, exacto. Ni queremos que lo cambies porque, como te he dicho, ese es el objetivo. Además, bueno, en primer lugar, siempre digo un poquito de dónde vienen los invitados porque a los estudiantes les interesa también saber qué acento, de qué provincia o de qué parte de España es el acento. En nuestro caso es de, no sé, 2 kilómetros de diferencia. Totalmente, de 2 kilómetros, de Málaga a Cajiz, ¿no? Exactamente, o sea, literalmente Desi y yo vivimos, bueno, vivíamos de pequeños a 2 kilómetros en pueblos vecinos, así Total. que prácticamente yo diría que el mismo acento. Bueno, Desi, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, claro, sin problema. Yo soy Desiree Llama, soy psicóloga, soy también investigadora y docente en la Universidad de Málaga y también me especialicé en sexología, pero a modo divulgativo. Me gusta mucho divulgar sobre sexología, eh, hacer educación sexual, pero yo me siento muy psicóloga sanitaria, muy psicóloga, muy psicoterapeuta. Sin embargo, me gusta aprender sobre todo y estar activa en todo lo que se relaciona con mi profesión. Así que bueno, más o menos esa soy yo. Ok, ese es tu lado profesional, ¿no? Imagino que tú eres mucho más, Claro, claro. pero ese es tu lado profesional. Bueno, yo tengo que añadir, porque además es algo que ya he recomendado en algún contenido mío, en algún vídeo, que Desi tiene un podcast que se llama La mirada sexológica, junto con un compañero, y Con Pablo es Mangas. exacto, Pablo Mangas, y es un podcast que yo ya he recomendado en algunos vídeos porque, bueno, si queréis aprender español, si queréis encima escuchar un acento andaluz y además pues aprender sobre temas súper interesantes y que yo considero muy necesarios también, tenéis que ir a echarle un vistazo a su podcast porque es genial, Joder, genial, genial. muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias. Lo tenía que decir desde el principio porque es que soy fan vuestro, entonces había que decirlo, Qué había que bien, decirlo. qué bien. Bueno, Desi, la primera pregunta que te quiero hacer para poner un poco en contexto a los oyentes es ¿por qué decidiste estudiar y posteriormente dedicarte a la psicología? Pues la verdad es que siempre me han gustado mucho las ciencias, siempre he tirado por naturales y cuando llegué a bachillerato había una opción que era estudiar psicología y era perfecto porque estaba mezclando la filosofía con la ciencia de la salud y yo digo, wow, me encanta esto porque además la filosofía me flipa y creo que era una conjunción perfecta. Y luego es verdad que tuve mis dudas porque, claro, uno no sabe qué hacer cuando llega a selectividad. Así que hice una ronda de preguntas a toda mi familia, a todos mis amigos, y casi que ellos sabían la profesión mejor que yo. No, joder, si tú eres psicóloga, tú tienes que ser psicóloga. Y yo digo, bueno, pues seguro que si os hago caso me va bien.
Y efectivamente. Estudié psicología básicamente por votación popular y a día de hoy no me arrepiento y creo que ha sido la mejor opción que pude tomar, vaya, sin ningún tipo de duda. Qué bonito, qué bonito. Bueno, has mencionado un concepto que es la selectividad, que, bueno, para el que no esté familiarizado, la selectividad es la prueba de acceso a la universidad que hay en España, que se hace después de la educación secundaria. Y de hecho hay un episodio con mi hermano que justo lo hizo el año pasado, en el que hablamos un poco sobre esto. Ok, genial. Y la siguiente pregunta, Desi, es que, bueno, hay muchísimos estereotipos sobre el psicólogo o la psicóloga, pero ¿en qué consiste exactamente el trabajo de psicólogo? Porque yo creo que mucha gente tiene una idea, así un poco vaga y distorsionada seguramente, pero ¿cómo es el día a día de un psicólogo? Pues el trabajo de un psicólogo o una psicóloga así en general es difícil de describir porque cuando eres psicólogo o psicóloga, pues puedes dedicarte a muchísimas cosas, eso ya va a depender de la rama, ¿no? Claro. Tú puedes ser psicóloga social, psicobióloga, puedes ser neuropsicóloga, puedes ser psicóloga dedicada al desarrollo, psicóloga educativa, orientadora, de recursos humanos, puedes ser investigadora, docente, o sea, que es que hay una Claro. infinidad de ramas de la psicología que no solamente es psicoterapeuta al uso, ¿no? O psicóloga clínica al uso. Porque el primer estereotipo sería ese. Cuando tú piensas en un psicólogo, piensas que un psicólogo hace terapia y no siempre hace terapia el psicólogo o la psicóloga. Eso es lo primero. Pero claro, ya dentro de las personas que practicamos la psicoterapia, pues lo que hacemos en consulta básicamente es una conversación, tal y como yo lo veo, porque de esto hay miles de discusiones. Sí, como en todo hay miles de discusiones. Es una conversación para el cambio. Nosotros y nosotras dirigimos conversaciones para el cambio, evidentemente basada en una evidencia científica previa, ¿no? Con unas técnicas que han sido ya demostradas y con una teoría que la fundamenta. Evidentemente hay muchísimas escuelas, muchísimos modelos, es decir, no todos los psicólogos y psicólogas trabajan de la misma forma, pero sí que hay algunos componentes comunes y que puede ser, pues bueno, todos los psicólogos tenemos una visión de cuál es el problema, de cuál es la solución, de cómo tiene que ser el terapeuta, de cómo ve a la persona, ¿no? La visión de la persona y técnicas determinadas. Y ya en función de tu modelo van a variar. Va a variar esa visión de la persona, esa visión del terapeuta, esa visión del problema y de la solución, así como las técnicas. Aunque muchas se parecen entre ellas. Al final, casi siempre nos parecemos más que nos diferenciamos. Y Ujú. más o menos eso es lo que haríamos en consulta, una conversación para el cambio. Evidentemente modulamos muchísimo el lenguaje, tenemos Claro. que conocer mucho cómo el lenguaje funciona y un análisis del lenguaje es imprescindible si tú eres psicoterapeuta, pero también el análisis de la propia conducta de la persona que viene a terapia. Y eso no lo puede hacer cualquier coach, ni tu primo Manolo, ni la peluquera del barrio. ¿Me explico? Eso requiere mínimo 10 años de estudio intenso y formarte toda la vida, porque estás jugando con la salud mental de las personas. Totalmente, totalmente. Que bueno, yo creo que ese es uno de los mitos, ¿no? Como es una conversación con alguien, pues la puedes tener con tu amigo, con tu primo o con quien sea, ¿no? Y realmente, evidentemente, hay que tener unas herramientas para ayudar, ¿no? Porque al final ese es vuestro trabajo, ayudar, que me parece Claro. súper bonito además. Has mencionado el término clave de este episodio, que es salud mental. Y me resulta muy curioso porque ahora mismo la salud mental es algo de lo que se habla muchísimo, ¿no? Está muy Ujú. presente, parece que hay una conciencia emergente sobre lo que es la salud mental, pero cuando tú eras pequeña, este concepto no era tan tangible, no se escuchaba tanto en los medios. Y sin embargo, tú pues sabías que te querías dedicar o tenías esa espinita, ¿no? De que querías dedicarte a la salud mental. ¿Por qué es tan importante la salud mental? Bueno, voy a contestar dos cosas. La primera es que yo tuve la suerte, bueno, mis padres
siempre me han dado opción a decidir, a pensar por mi cuenta, ¿no? Nunca han restringido mi pensamiento y desde pequeña, cuando he necesitado ir a un psicólogo, sí que lo he pedido, incluso me han llevado directamente ellos, ¿no? Por Qué temas de bien. ansiedad, de depresión por los exámenes, ¿no? De autoexigencia. Yo siempre he sido muy autoexigente. Y sí que sí que tenía experiencia yo antes de ir a psicólogos y a psicóloga. Eso está bastante bien porque, claro, ya lo tenía integrado, ¿no? En la cabeza. Pero es cierto que cuando hablaba, antes, ¿no? Cuando yo hablaba y llegaba de clase tarde, o sea, llegaba a clase tarde, me decían, ¿dónde has estado? Y yo, en el psicólogo, ¿no? Y pensaban que algo malo me estaba pasando, algo como muy grave, ¿no? Como, Dios mío, Desi ha faltado a la clase porque estaba yendo al psicólogo, ¿no? Y la realidad no es que fuese grave, sino que necesitaba un espacio, ¿no? Para descargar todo eso. Y sí, y a día de hoy yo creo que tenemos la suerte de que una de las ventajas de las redes sociales es que nos llega la información al instante, ¿no? Y cada día estamos más informados sobre un montón de temas de los que antes no teníamos ni idea. Y yo creo que la salud mental ha sido uno de esos temas que ha estado increciendo, sobre todo en protagonismo en las redes sociales. Y claro, si los psicólogos hemos tomado un poco la rienda y hemos aparecido también en Internet, ¿no? Pues es normal que gran parte de ese auge de la salud mental se deba a las redes sociales, desde mi punto de vista. Pero al mismo tiempo, porque creo que estamos siendo cada vez más activos en nuestras necesidades, cada vez más flexibles, cada vez se habla más de diversidad y es muy necesario que este tema ya saliese y cobrara importancia, ¿no? Ya era hora, ¿no? Mm. Además, es curioso porque dices que este tema está saliendo un poco bastante más gracias a las redes sociales, yo añadiría a causa de las redes sociales también, Y a causa, claro, tal. porque bueno, yo creo que parte del problema está incluso ligado a eso, a Internet, ¿no? Pero eh, has dicho algo muy interesante y es esa visión que tenían tus compañeros de clase cuando quizás llegabas tarde a la escuela o donde fuese y tú decías que habías ido a terapia y te miraban raro, ¿no? Y es que es verdad que hay mucha gente que piensa que para ir a terapia necesitas estar en depresión profunda, ¿no? Bueno, sí, eso claro, es uno de los mitos, ¿no? Como bien decías antes. El tema de la depresión es bastante complicado porque realmente es un trastorno complejo y que implica una parte biológica potente, es decir, unos cambios neurofisiológicos bastante potentes, aparte de conductuales, y digamos que una depresión sería un motivo redundante para ir a un psicólogo o un psiquiatra sin ningún tipo de problema, ¿no? Quiero decir, pero no necesitamos sentirnos de esa manera para ir al psicólogo, para ir a terapia. Pero nada. De hecho, con problemas relacionales es suficiente, con querer tener un espacio para Claro. reflexionar sobre las decisiones que vas tomando sobre tu vida también lo es. Ya no solamente es sentir ansiedad o estrés, ¿no? Ya puedo ir incluso para reflexionar sobre qué es lo que estoy haciendo, si lo que hago es coherente con mis valores, incluso explorar cuáles son mis valores, cuál es mi autoconcepto, cuáles son mis intereses en la vida. Básicamente puedes ir pues, A conocerte, a que es súper conocerte, a bonito. tomar decisiones, a solventar algún problema de tipo tanto relacional como individual. Es que el abanico es infinito, es muy amplio. Claro. Y aún así, sigue habiendo estigmas, ¿no? Asociados al ir a terapia, porque evidentemente la situación ha cambiado mucho. Yo creo que cada vez está más normalizado. Yo siempre digo como anécdota que cada vez que hablo en profundidad, ¿no? Una conversación así más profunda con algún amigo, me entero de que va a terapia. Sí, de O que sea, siempre, es es verdad. increíble. O sea, de verdad que llevo unos meses en los que yo también he ido a terapia Ujú. y
y es que veo que cada vez en mi círculo más gente lo va diciendo, lo va destapando. Porque es curioso, quizás llevamos todos varios meses o varias semanas yendo, pero aún entre amigos cuesta un poquito salir del armario un poco, ¿no? Cuando se Sí, trata de este tema. tampoco, claro, es que por un lado yo creo que se ha convertido casi, hay una parte de ello que se convierte en un trend, como, venga, sí, pues todo el mundo va a terapia, voy a probar yo y eso está genial, oye, Total. que si lo bueno se convierte en un trend, que siga así. Y luego, por otra parte, también pienso que, aunque el impulso te lo haya dado, que mucha gente lo está haciendo, ¿no? Al final es un proceso interno individualizado, al final siempre hay una parte de sufrimiento, una parte de duda y cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y tampoco hay que sentir presión, ¿no? Por decir, voy a terapia. Pues bueno, al igual que tú vas al dentista y luego no le dices a tus colegas, he ido al dentista esta semana, ¿qué tal? Pues ya me han cambiado los brackets, no, quiero decir, a no ser que sea algo como interesante, ¿no? Tampoco tienes obligación de decir que vas a terapia. Lo que no hay obligación de ocultarlo, ¿no? Eso sí es diferente. Eso. Lo que no podemos es sentir presión por ocultarlo, porque entonces sí cargaríamos con el peso del estigma, pero tampoco hay necesidad de gritarlo a cuatro vientos, porque ya te digo, tendríamos que normalizarlo en los dos sentidos, ¿no? Claro. Igual que no dices que tienes un problema en el riñón, ¿sabes? O sea, lo dices si te apetece o Claro, si... si te apetece, si encaja con la conversación, Exacto. si eso de lo que soléis hablar con tus colegas, pues genial, para adelante, pero sin ningún tipo de presión, ¿no? Que cada uno tiene sus procesos y los lleva como quiere. Claro. ¿Qué tal? Espero que os esté gustando esta conversación con Desiree. Vengo a recordaros que si queréis tener acceso a la transcripción de todo lo que estamos diciendo en este episodio y en todos los episodios del podcast, podéis acceder a ella en el Patreon, en el club privado de Spanish with Antonio. Inscribiéndose ahí podréis acceder no solo a la transcripción, sino a mucho más contenido adicional que os ayudará a seguir aprendiendo español. Y si además queréis saber un poquito más sobre el acento andaluz, profundizar en este dialecto y practicar, podéis inscribiros en mi curso Entiende el acento andaluz. Os dejaré los enlaces tanto a Patreon como al curso en la descripción de este episodio. Que sigáis disfrutando de esta entrevista. Pero bueno, yo creo que cada vez se está normalizando un poco más, al Sí, menos entre la gente joven, me da la sensación. sí, y entre la gente mayor también, porque También. sí, hay un impacto en realidad, hay un impacto social, al igual que, quiero decir, yo creo que todas las personas tienen capacidad de aprendizaje hasta el último día de sus vidas, entonces evidentemente hay un aprendizaje social en relación a la salud mental que impacta a todos los niveles. Otra cosa es que haya personas que llevan cultivando una creencia, un estigma muy fuerte durante muchos años y que quizás sea más difícil, ¿no? Hacerles entender que no se trata de algo grave o que no se trata de que estés loco, ¿no? Pero yo creo que cada vez menos, como bien decías tú, Antonio. Además es muy curioso cómo siempre pensamos que la influencia viene desde los más adultos, los más mayores, a los más jóvenes, pero por ejemplo en este caso puede que se esté dando incluso el fenómeno contrario, ¿no? De que si mis padres, por ejemplo, descubren, o yo les digo que voy a terapia, ellos mismos se replanteen, ¿no? Oye, yo necesito ir a terapia, estoy bien, ¿no? Claro, puede que sí, ¿no? Que las personas que están yendo a terapia, y concretamente estas personas jóvenes que dan el paso tan libremente, puedan tener una influencia en las decisiones de las personas más adultas, ¿no? O más mayores de su alrededor. Desde luego que sí. Todo esto es una dinámica que se retroalimenta, sin Claro. ninguna duda. Vale, hablando de la situación actual, evidentemente estamos en un contexto un poco especial y yo creo que esto también ha ayudado mucho a que la gente despierte un poco en este tema y se dé cuenta de que necesita ayuda.
con esto de la pandemia, ¿no? Hace poco se dieron datos en televisión, en medios y tal, de que el suicidio era la principal causa de muerte no natural en España, lo cual es muy flipante, la verdad. Claro. ¿A qué lo achacas tú como psicóloga, como profesional? Es la pregunta, la pregunta Pedazo de es pregunta, ¿no? una pedazo de pregunta, sí, porque claro, primero no hay una causa. El suicidio no tiene una causa solamente y por eso es tan importante abordarlo desde diferentes perspectivas y desde diferentes caminos. Si me preguntas a las causas individuales, son individuales. Entonces hay que hacer un análisis de cada caso y es muy complejo darte una respuesta en general. Si te digo las causas estructurales, desde luego yo creo que no hay un trabajo en prevención, que Ahí voy. es muy necesario que se haga un trabajo en prevención, dotar de recursos, pero no recursos cuando ya el suicidio es casi inminente, sino recursos preventivos e interventivos a un nivel más temprano. Es decir, tenemos que asegurar una salud mental pública gratuita, ¿no? Por ello, para todos y todas. Y eso implica asegurarnos de que hay profesionales que pueden atender estos casos, e incluso antes de que se conviertan en casos graves. En casos, por ejemplo, de depresión temprana, poder atenderlo y poder darles un espacio gratuito, ¿no? Que no tengan que depender de una terapia privada que a lo mejor puede o no puede costearse, ¿no? Claro, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es la situación del número de psicólogos, por ejemplo, y de psicólogas que hay en el sistema público? Ah, claro, pues digamos que cada año para España entera, pues abre poquitas plazas, ciento y poco. Y se presentan a lo mejor 3.000 psicólogos y psicólogas esperando a obtener un puesto y con todas las ganas del mundo para trabajar, pero no hay espacio para ellos ni para ellas. Entonces, claro, falta, quiero decir, hay una carencia importante porque no se dan más puestos a psicólogos y psicólogas, no se dan, además el puesto debería estar muy cercano a lo que podría ser un médico de familia, ¿no? Alguien que te Claro. ve de buena a primera, no que tenga que esperar quizá pasar por el médico, después por el psiquiatra o por otros procesos que lentecen pues, el acceso a la terapia. Yo creo que evidentemente el psicólogo debería estar en los primeros niveles asistenciales y de ahí ir derivando a diferentes especialistas si se requiere, ¿no? Quizá ese debería ser el orden y así prevenir cualquier tipo de trastorno grave, ¿no? Trastorno mental grave. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que no sé cómo se da en el país de los oyentes, si tienen acceso a psicólogos públicos, pero como se dice aquí en España, pues no hay muchos psicólogos públicos. A ver, no me gusta ser catastrofista en ese sentido porque la salud mental pública, es decir, los profesionales que la llevan son realmente maravillosos, increíbles, Claro, tienen una preparación que no es equiparable. Además, como forman aquí en el PIR concretamente, es realmente increíble y lo hacen desde muchas perspectivas, bueno, una formación brutal. El problema es que hay mucha demanda y poco acceso, ¿no? Entonces, yo no diría que jamás mandaría un mensaje y diría, no vayas a la salud pública. No, de hecho, por favor, ve, si lo necesitas, ve, que te atiendan, ojalá lo antes posible, y si no, mientras tanto puedes ir buscando otros recursos, otras asociaciones, etcétera. Pero claro, es que la demanda está ahí, es que el problema es que hay una lista de espera, en algunos hospitales mucho más corta, en otros hospitales mucho más larga, también va a depender del sitio. Pero hay una lista de espera que hace que a lo mejor te pueda atender en la semana que viene, pero no te veo hasta dentro de 3 semanas, no te asegura una continuidad justa, por ejemplo, ¿no? Claro.
Entonces, yo diría que sí, que tenemos que seguir atendiendo a la sanidad pública, que no nos podemos olvidar de ella, porque además tenemos que reflejar que hay demanda de ello, pero que también tenemos que dotar de recursos. El gobierno a nivel estructural se tiene que encargar de dotar de recursos a los ciudadanos de salud mental, poner más psicólogos, más especialidades dentro de la psicología, más especialidades dentro de la psiquiatría y, por supuesto, si no da subvenciones, quiero decir, para que la salud mental sea realmente un recurso accesible, ¿no? Claro, esa es la palabra, ¿no? Hacerlo accesible para todos y como tú dices, con frecuencia, ¿no? Que una persona pueda tener una terapia pues de forma uniforme, más o menos. Sí, exacto. Bueno, y no quiero que nos pongamos tan serios, aunque es un tema importante y por tanto hay que ponerse un poquito serio, pero yo la verdad es que creo que tu profesión es súper bonita, Desi. Entonces me gustaría que me dijeras qué es lo que tú más disfrutas de tu profesión. Disfruto muchas cosas, para que no te voy a mentir. La verdad es que conozco a muchísimas personas. Tengo la suerte, claro, cuando eres psicóloga, pues conoces las historias de miles de personas y aprendes muchísimo de esa historia. Yo siempre lo digo, que al final, día tras día, yo consigo aprender muchísimo a nivel cultural, del día a día e incluso de las propias lecciones de vida que se traen en consulta. Y hay personas que me hacen reflexionar. Evidentemente, yo la acompaño en el camino. De alguna forma hemos conseguido destruir cierto tipo de barreras o cierto tipo de creencias o construir X aprendizaje. Pero es recíproco al final, porque muchas veces la reflexión viene dada desde el cliente hacia el terapeuta y eso es realmente precioso. Otra cosa que me gusta también es pues el feedback que recibes, ¿no? Cuando la cosa va bien y recibir mensajes de pues, me acuerdo de ti o esto me ha servido muchísimo, etcétera. Pues es un feedback bastante especial. No es te arreglar un reloj, es estoy contenta o Claro. estamos funcionando bien en pareja o he podido salir a la calle después de 6 meses. Es un feedback que te toca la patata, ¿no? Joder, qué Entonces, bonito, claro. eso está genial, sí. Es una profesión muy bonita y muy agradecida. Así que recomiendas, ¿no? A cualquier persona que esté considerando el empezar unos estudios en psicología o dedicarse a esto. Lo Sí, recomiendas, claro, ¿no? 100%. Ahora, ya te digo que la demanda para entrar a la carrera de psicología en estos años, con el auge de la salud mental, Uf, claro. yo creo que además que de la nota media de selectividad ha subido muchísimo este año, pero en el caso de psicología ha sido brutal. Buah. No sé si un 11 y pico o algo así, ¿no? Son notas súper altas para que lo entiendan ellos. Es una nota sobre 14 normalmente y la carrera más alta suele ser siempre medicina, ¿no? Creo Sí, que es un 12 largo o así. medicina, sí, biotecnología, estas carreras técnicas sanitarias. Y sí que es verdad que sí que psicología tiene que estar en auge, vamos, muchísimo. Muchísimo. Bueno, Desi, yo creo que ya hemos tocado 1001 temas. Por supuesto, se podría hablar mucho más, pero creo que ya es bastante suficiente. No sé si tú quieres añadir algo más. Yo genial, me ha encantado muchísimo hablar contigo y me parece que ha sido breve pero conciso y claro, así que encantadísima. Total. Bueno, Desi, ¿dónde te podemos encontrar? Porque además los estudiantes van a poder aprender no solo español, sino pues cositas de psicología, de sexología contigo. Así que, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me podéis encontrar bajo el nombre Desiree Llama Psicóloga. Desiree tiene 2 E al final, Desiree Llama Psicóloga, porque mi nombre es francés. Y me puedes encontrar en Instagram y en TikTok, que son las 2 redes que más utilizo. Y si necesitas algo, pues desireyamapsicóloga@gmail.com. Y nada, allí divulgo sobre psicología y también en la mirada sexológica, como bien decía Antonio, pues divulgamos sobre sexualidad
tanto en el podcast como en la red social de Instagram. Así que listo, por ahí me podéis encontrar. Genial, yo voy a dejar todos los enlaces, los links en la descripción de este episodio. Y Desi, te quiero volver a dar las gracias porque de verdad que es un placer tenerte como invitada y aparte con todo lo que has aportado, porque yo, como siempre, he aprendido muchísimo escuchándote, ya sea en tus podcasts y ahora aquí en directo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme y estar tan ilusionado de que trabajemos juntos. Total, lo estoy. Pues nada, gracias a todos por escuchar este episodio y Desi y yo nos despedimos y nos vemos en el próximo. Chao. Chao, Cuidado. hasta luego. Tienes una voz para podcast que te cagas, Desi. De verdad. ¿Tú crees? Te lo juro. Es que tienes voz de eso, de radio. De locutora, ¿no? De locutora total.